va a ser el primer programa en el que tendré un solo invitado, porque eventualidades han hecho que Antonio Leiva, el otro invitado, no sabemos realmente si va a poder llegar o no, ya que este programa sale en vivo. Sin embargo, me siento muy honrado de contar con la compañía de alguien a quien admiro mucho. No nos hemos todavía llegado a conocer demasiado, pero lo que he conocido de él me ha parecido muy, muy bueno. Miguel Rauch, compositor, músico, percusionista, ¿verdad? Sí. Actor. Sí, ahora, en los últimos años. Pero muy activo, ¿no? Ahora actuando. Sí, bastante. Como si hubiese llevado puesto una ola, ¿viste? Esas olas que cuando estás así, de repente viene una ola y te lleva. En los últimos años me tuve la suerte de ser convocado mucho como actor. Claro, porque cuando yo te conocí era como apenas, ¿no? La primera, segunda obra, ¿no? Ah, sí, puede ser, pero después sí, de la mano de Rubén Schumacher tuve muchas alegrías y eso devino en otros trabajos y otros llamados y en la posibilidad de ejercer como una actividad que no tenía planeada de alguna manera. Y también muy abocado a cierto tipo de pedagogía particular con la música, ¿no? Según vi. Sí, desarrollé un método. Yo durante muchos años trabajé en mi grupo que se llama Elemental, que es un grupo de como percusión con objetos y puesta en escena. Y en un momento pensé en que me gustaría poder como transmitir la manera en la que yo compongo, trabajo y desarrollé una especie de metodología a través de la cual una persona podía ya sea tocar algún instrumento de percusión, no tocar un instrumento de percusión porque los instrumentos requieren técnicas precisas para ser interpretadas, pero que podía explicar la gramática del ritmo y el trabajo de la percusión en el cuerpo, así me saco de encima el problema del instrumento. Y eso derivó en poder enseñar a la gente a componer música y también un método a través del cual yo podía generar movimientos y a través de esa serie de movimientos, coreografías y demás. Entonces estuve bastante abocado a eso también, que es una cosa que enseño Y respecto a esto, porque decías eso y me quedaba pensando, o sea, por un lado lograste una aceleración de ciertos procesos de aprendizaje, pero también incorporando elementos que no son tan comunes, ¿no? Lo del cuerpo y demás. No, a mí me pasó una cosa también. Yo siempre tuve mucha afinidad con el teatro, tanto con el teatro como con la gente de teatro, no solamente el teatro. Y siempre sentí que como músico estaba vivenciando apenas una parte de lo que a mí me interesaba. En un momento yo llego a estudiar con Anna Frenkel, entrenamiento corporal, no es que es un estudio, pero hacía entrenamiento corporal con Anna Frenkel, y me llamaba mucho la atención que yo era el único músico que había ahí. Y empecé a ver una cosa que en realidad uno la ve todo el tiempo, simplemente que no piensa en eso, que es que los músicos no tenemos muy entrenado el cuerpo en función del escenario, y no solamente no lo tenemos entrenado, sino que no nos importa demasiado. Ni siquiera el director de orquesta. El director de orquesta por una cuestión funcional. Pero me refiero a la conciencia del cuerpo en el escenario, el trabajo del cuerpo y demás. Los músicos estamos muy concentrados en nuestra música, interesados en nuestra música y en el mensaje sonoro que se tira, y no tanto en el espectáculo que se brinda. Vos sí tenés géneros musicales a los que les importa eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a decir una cosa como cualquiera, pero el glam rock de los 80, ¿no? Eran conscientes que no solamente estaban transmitiendo una música que les gustaba, sino una estética. O sea que esta cuestión con el cuerpo la ves relacionada más con lo visual en el espectáculo que incluso con las posibilidades musicales. Sí, definitivamente. Nosotros recién, comento a la gente que nos ve, estábamos hablando sobre el Theremin.
Vos sabés que el Teremín fue uno de los inventos de Don Teremín, no me acuerdo ahora su nombre, pero su apellido era Teremín. Él inventó otro instrumento que era para bailarines. Okay. Era como un triángulo enorme, grande, más que enorme, y que registraba de la misma manera que el Teremín registra los movimientos de las manos en el aire, esto registraba los movimientos del cuerpo entero. Entonces vos tenías bailarines. Generaban sonido por los movimientos del bailarín. Exactamente, bailarines, bailarinas, no quiero ofender a nadie. Pero los movimientos del cuerpo generaban una música. Ese instrumento nunca llegó a popularizarse, pero Interesante. Es uno de los inventos de... Sí, vi más actual músicos, experimentos con sensores. Sí, que generan sobre todo. pero gente que baila, bailarines, bailarinas, mucho más que músicos, muchísimo más que músicos. Esto no quiere decir que no haya músicos que lo hagan, pero es un interés más volcado al intérprete de la danza que al músico. Entonces, me gustaría hacer una pausa justo en este momento de la conversación. Como saben, los que siguen el programa, que nos fundamos en la observación y en el comentario sobre videos que traen los invitados. Yo creo que el video de Miguel tiene mucho que ver justamente con lo que se está hablando ahora. Sí. Y con alguna que otra cosa más que no estamos hablando, pero me gustaría, si te parece, Miguel, que miremos tu video. Sí. Que es la primera mitad de un video que está en YouTube que se llama... 6 bateristas y un departamento. Viene de Sound of Noise. Viene de Sound of Noise, que es una película que se llama Sound of Noise, hecha por este mismo grupo de percusionistas, que es gente que interviene percusivamente espacios. Perfecto. Vamos entonces con el video. Så återkommer det en fin dag då.
que vimos es los 5 minutos iniciales de un video que dura 10 minutos. Sí, Más o menos. aproximadamente. Sound of Noise es una película, según me contaba Miguel, y esto se llama algo así como For One Apartment and Six. Sí, música para un departamento y 6 bateristas. Music for One Apartment and 6 Members. Y bueno, tiene su cosa actoral, humorística, musical. Absolutamente. Es algo, vos que estás más en este tema, ¿es algo muy peculiar, muy raro esto que vimos? ¿O es toda una movida, hay muchos artistas haciendo cosas similares? Hay muchos artistas haciendo muchas cosas de las que no tenemos ni idea. Empezaría por ahí. No considero que esto sea un género, esto que acabamos de ver. Un género. No conozco tantos artistas que están haciendo estas cosas. Sí, hay muchísimos artistas haciendo música de manera no tradicional, pero tampoco me animaría a aseverar otra vez que es un género en sí mismo. Yo creo que hay un nivel de diversidad creativa muy grande, de mucha gente haciendo muchísimas cosas por el mundo. Pero esto me pareció en su momento, cuando lo vi por primera vez, me pareció muy interesante, muy original, algo muy cercano a mi búsqueda, y me pareció brillantemente realizado, está buenísimo, está dramatúrgicamente contextualizado, es muy divertido, realmente está muy bueno. Y cuando vos me dijiste de elegir un video para pasar acá, entre los 5 que se me ocurrieron en primera instancia, este fue uno de esos porque me gusta mucho en ese sentido. Y además porque nos hace dar cuenta que, viste, la paleta de sonidos es inacabable y por mucho excede a la de los instrumentos que nosotros tenemos disponibles. Y ahora te voy a hacer una pregunta, por lo que hablábamos tanto de lo del cuerpo y bueno, algunas otras cosas que estábamos con él hablando antes de que comenzara el programa. ¿Qué considerás que, al menos en tu caso, haría falta en cuanto a lo psicológico, si se quiere, la disposición de la actitud, del pensamiento para abrirse a posibilidades creativas, expresivas, raras o sorprendentes, al menos dentro del ámbito en el que uno se ha formado? La primera es lo que pasa es que necesariamente es una pulsión vital, que es la de caminar por la tangente. No sé si se puede enseñar eso. Tiene que haber un deseo muy grande de trabajar la originalidad, de ser los artistas, de ser conscientes que por ser artistas transitas un camino artístico, y por ser artístico necesariamente tiene que romper estructuras, y que es una especie de mandamiento, vamos a decirle, que hay que romper estructuras y que hay que decir que no, y que hay que hacer puchero al establishment de alguna manera. No hace falta romper todo, pero sí hace falta pensar que hay mucho por hacer que está por fuera de lo que el estándar dicta que hay que hacer. Entonces hay que estudiar muchos géneros distintos y conocerlos y tener siempre la cabeza abierta, porque cuando uno hace esto, de estudiar géneros distintos, por ejemplo, ves que determinado género trabaja en música, ¿no? Trabaja determinadas tonalidades, modalidades, recursos instrumentísticos, musicales, extramusicales, que los encares son distintos. Entonces, si uno empieza a sumar en vez de a restar, de decir, no, yo soy músico de este género y no me importa otra cosa que no sea este género al que yo me dedico, se está perdiendo un montón de otras cosas que suman, que eventualmente crearán nuevos géneros. Digo, no sé, el funk, por darte un ejemplo musical. El funk es la sumatoria del rock más el jazz.
Digo, alguien en algún momento dijo, che, sumamos el swing, que el swing no es un sentimiento simplemente, tiene una explicación técnica. Le sumamos el swing al rock, ¿qué obtenemos? Le hacemos improvisaciones de estilo yacero con rítmicas y tímbricas rockeras. Siempre vos sumás, es como la cocina. ¿No te da la impresión de que a veces esta, si se quiere, picardía creativa es más fluida a veces en el que menos formación, supuestamente, digamos, formación en el sentido institucional, o en el que menos formación tiene? Sí, casi te diría que debe ser la norma, porque, digamos, cuanto menos formado uno esté, menos muros tiene que derribar, porque el problema es cuando uno... Hace poco leía, desde que leí esto me lo paso repitiéndolo, hace poco leí una biografía de Marta Argerich. En la vida de Marta Argerich parece que hay un capítulo que es que ella fue miembro del jurado de una edición del Festival Chopin, ¿no? Que es como el máximo concurso pianístico, la máxima consagración a la que un pianista puede aspirar. Tal vez me estoy equivocando, pero no debo estar equivocándome tanto. En la edición en la que ella fue jurado hubo un lío muy grande con un pianista, no recuerdo lamentablemente su nombre ahora, pero se armó todo un lío, ¿no? Y uno de los jurados dijo, este pianista en cuestión sin duda es mejor que los demás, pero si yo lo voto como el mejor pianista, estoy poniéndome en contra del trabajo de toda mi vida. Y me pareció genial eso, o sea, genial en el sentido de, acá no estamos viendo quién es el mejor, sino cuál es el que mejor se acomoda a nuestra manera de ver el mundo. O sea que la manera en la que este pianista del concurso llegó a ese nivel era una manera que ponía en crisis todo el paradigma formativo de Marta Argerich, digamos. De otro del jurado. Marta Argerich, siendo Marta Argerich y toda su historia, para ella era genial, punto final, se acabó. Para el otro era, sí, es el mejor, pero si yo digo que es el mejor, arruino, o sea, tengo que admitir que viví mi vida equivocado, que la viví para otro lado. Entonces es muy difícil luchar contra eso. Casi que no lo podés criticar. Pero sí sirve de ejemplo. A esto. Claro, cuanto más formado uno está, más sentado, más asentado en la vida está, menos necesidad tiene de romper paradigmas. Cuanto menos formado uno está, cuanto más abierto uno está a la formación, más... Igualmente no quiero decir esto como ley porque, es una cosa que me ocurre a mí. A mí me ocurren un montón de cosas relacionadas al desarrollo artístico que no tienen nada que ver con la formación, con mi formación, nada que ver. Pero bueno, que yo tampoco voy a imponer mi manera de entender las cosas a un esquema que no puedo explicar. O sea, no puedo hacer escuela de mí mismo, ni que haya una necesidad, pero aún si lo hubiese, no puedo hacer una escuela de mí mismo. Claro, porque también, digamos, como lo estamos pensando ahora, queda la pregunta, ¿y para qué habría que formarse? Entonces, ¿o para qué existen las instituciones, las escuelas, y terminan siendo más una prisión que una ayuda? Aparentemente, por lo que vamos diciendo. Sí, no me animaría a decir que es una prisión, son ámbitos, cualquier tipo de ámbito educativo sirve. Necesitamos todo. Tampoco podríamos, es como ahora con el veganismo. Si nos hacemos, yo me acuerdo, un ejemplo voy a dar, estudié cocina vegana, ¿no? Sí, para aprender otra cosa, no es que yo sea vegano. Y el profesor en la primera clase nos dijo, no hagan mucha bandera con esto porque no hay arroz yamaní para todo el mundo. De la misma manera. O sea, claro, acá lo que se necesita es diversidad, mucha diversidad. Que todos hagamos distintas cosas porque no nos podemos abocar todos a hacer exactamente lo mismo, básicamente porque el mundo no necesita de todo lo mismo. Lo que necesitamos es de muchas cosas distintas.
en última instancia, lo que yo diría es, lo que necesitamos es tolerancia y cabezas abiertas. Es como, si tuviéramos que rescatar un principio, a mí el que se me ocurre es no absolutizar la necesidad de tal o cual cosa. 100% de acuerdo. Es así. No hay que absolutizar nada. En términos generales, ¿no? Para la vida de cada uno es importante que uno esté, más que nada la vida de un artista, es muy importante que esté muy focalizado en su arte, pero no en su arte concretamente en la obra, sino en su camino, en la realización del camino del artista. Porque el camino del artista es amplio. Hoy te voy a decir una cosa, hoy tuve el inmenso honor esta mañana de charlar con uno de los editores de películas más importantes de la historia del cine, que se llama Walter Murch. Es el editor de Apocalipsis Now y de un montón de películas. Está acá en Buenos Aires y yo voy a ser de intérprete de él en unas charlas. Y él me contó una cosa buenísima, que no se sabe, que es cuando hicieron, tiene que ver con esto, cuando hicieron hace unos años una versión de Apocalipsis Now que se llama Redux, Apocalipsis Now Redux. Y me contó la historia, ¿no? Que es que se murió un actor italiano que trabaja en Apocalipsis Now y cuando, no sé el nombre, pero cuando se murió este actor de Canal Plus, que es una productora europea, le pidieron si podían hacer una versión de Apocalipsis Now con una escena que fue editada de la película donde aparece este actor, tiene como un momento protagónico. Entonces dijeron, sí, dale, claro, vamos a hacerlo. Y cuando lo estaban haciendo dijeron, che, pero ya que vamos a hacer esto, ¿por qué no agarramos todo lo que quedó afuera y hacemos como una película, un trabajo mucho más grande? Y entonces terminaron planteándose lo siguiente, que es donde se relaciona con esto. ¿Por qué no agarramos la película como es? Él hablaba de un árbol, la película es el árbol, y tiene un montón de ramas. La película en sí, el proyecto original de Coppola dura 6 horas. La película que quiso hacer Coppola, Apocalipsis Now, dura 6 horas. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos la película como es y en el momento en el que se abre una rama para algún costado, vos podés elegir y mirar? Como una cosa interactiva. Claro, mirar esa película. Me dijo, cuando nosotros hicimos eso, no existía la tecnología para realizar eso que queríamos hacer y quedó en el tintero. Me dijo inclusive que había un plan de Francis Ford Coppola de que Apocalipsis Now se diera en un cine, en un único cine en Estados Unidos, permanentemente. Ese cine estaba dedicado a esa película, en el cual tenés como disposiciones técnicas con referentes al sonido y a lo que es la película en sí, para verla en la mejor versión de la película. Y era interesante. Pero bueno, pensé en esto, en la totalidad, ¿no? Vos tenés un árbol con sus ramas y todo el árbol es la obra, no es solamente el tronco. Vos en una obra vos ves el tronco, pero ese tronco está compuesto de un montón de ramas que son historias paralelas, obras paralelas, potencialidades paralelas, un montón de cosas que después quedan fuera de la vista. Yo creo que vamos a ir ahora a una tanda. Luego vamos a mirar el video que voy a compartir yo, que va perfectamente, siento, en vínculo con esto, y vendrá el plato fuerte, si se quiere, de la conclusión y de la reflexión. Estamos nuevamente, segunda parte de la 7ª emisión, acá con el amigo, el maestro Miguel Rauch. Voy a hacer un agradecimiento que siempre hacemos acá en el programa a el facha de Delicias de la Horqueta, que es fiel a ese punto, trayendo siempre algo con que acompañar el café, en este caso, bueno, unas pepas, unas rosquitas. Vamos a mirar el segundo video. El primero que vimos, que trajo Miguel Rauch, era este de los percusionistas haciendo percusión con las cosas de un departamento. Ahora vamos a mirar un video que es una canción, está subtitulada, de la banda The Doors,
La canción se llama Breakout Through, que es como pasa al otro lado, ¿no? Sí, tal cual. Y seguiremos conversando. Vamos. Es intenso, ¿no? Sí. Sí, exactamente. A mí me impacta el gesto, que no es solo la letra. Por ahí si uno leyera la letra, acá para mí se cumple la potencialidad de una canción, en la que si uno solo lee la letra, no sé si uno experimenta lo que experimenta cuando besa. Y no, bueno, es la quintesencia de la canción, ¿no? Que es la letra y música creando unidad. Esto definitivamente en esta canción se logra. Porque hay como un grito, ¿no? De una necesidad de ir al otro lado, una necesidad de romper, de liberarse. Sí, absolutamente. Incluso, bueno, algo que yo pensaba decir cuando venía para acá es que en la instancia de pensar un nombre para el programa, Sí, había pensado Las Puertas. sí, Que el nombre que le pusieron, The Doors, para los que por ahí no conocen mucho la historia de la banda, era en relación con una cita de William Blake, del poeta William Blake, que hace Aldous Huxley en su libro Doors of Perception, sí, ¿no? sí. Que la cita dice algo así como: si las puertas de la percepción fueran abiertas, todo se nos presentaría, Tal o todo cual. se le presentaría al hombre tal cual es, infinito. Infinito, sí, tal cual. Y de alguna manera ese punto es, yo pensaba, es ese punto de percepción. Él dice, mi chica se coloca, es una Sí. relación con la droga, ¿no? Pero hay Sí. algo de colocarse en ese punto, ¿no? Sí, sin duda, absolutamente. Es interesante, es realmente muy interesante. ¿Y cómo lo sentís esto en relación con lo que hablábamos antes de la tanda, de llegar a ese estado de apertura, de creatividad? Y bueno, es todo un tema, llegar a ese punto
donde es necesario atravesar lo que es la realidad y tender una mano para ver qué uno encuentra del otro lado. No hay un otro lado en términos concretos, ¿no? Lo que hay es trabajo, es mucho trabajo. Lo que hay es horas dedicadas a la búsqueda. Lo que hay son ojos abiertos a entender cuando aparecen las respuestas, porque las respuestas no son una caja que uno encuentra cuando extiende la mano y hay un objeto del otro lado, entonces lo agarra. Las respuestas están en todos lados. Lo que hay que hacer es como dice William Blake, abrir los ojos para ver a través de las puertas de la percepción y darse cuenta que las cosas están girando alrededor de uno y es uno el que tiene que entender qué de lo que estoy viendo, en qué de lo que estoy viendo encuentro un mensaje artístico, encuentro alguna respuesta a algo de lo que estoy buscando. Me acuerdo también de una frase de Marcel Proust, que era que el camino del descubrimiento consiste no en visitar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Claro, excelente. Bueno, esto mismo. Uno puede encontrar respuestas, uno puede encontrar inspiración en los caminos que transita a diario. Digo los caminos tanto concretamente como abstractamente, digamos. Mientras uno está haciendo los quehaceres diarios o en los procesos de trabajo. Siempre, digamos, ser consciente que el material que habrá de inspirarnos está delante nuestro, que solamente hay que saber ver. Y ahora me parece un buen punto, y creo que amerita no obviarlo, porque se da el caso con Jim Morrison y con tantas personas y también artistas en sí, y la chica que dice que se coloca. Aparece la cuestión de la droga, sí. Sea desde drogas más relacionadas con la espiritualidad, como sí. puede ser el peyote sí. y demás, o para algunos la marihuana, como otras cosas que uno asociaría más destructivas. Sí. Pero como algo a lo que apela también el artista o la persona en general para, en algunos casos, liberarse. Sí. Y abrir esas puertas y aprender a ver de otra manera y sacar un poco el peso, porque ¿qué es ese peso anti-creatividad, anti-inventiva, anti-lucidez que aqueja por lo general a la persona? Bueno, por sobre todas las cosas uno tiene que sobrevivir y vivimos en una sociedad donde se sobrevive a través del dinero, digo. Yo para tener luz en mi casa tengo que pagar las cuentas, digamos, no pasa que yo voy al chino y toco un poco de tambor y me dan la comida. Entonces, hay una cuota que es una cuota bastante grande de supervivencia en sociedad, depende de generar los recursos justamente para poder sobrevivir en condiciones óptimas. Más allá de eso, o sea, esto lo que nos crea es como una realidad que no tiene que ver con la inspiración o las condiciones óptimas para que nuestra sensibilidad esté despierta y atenta. Nosotros tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que ir a trabajar, algunos trabajarán de una cosa, otros trabajarán de otra, algunos trabajan todos los días, 8 horas por día, otros trabajan de otra manera, pero siempre por lo general el ámbito del trabajo no es muy amigo de la creatividad, tiene más que ver con tareas rutinarias y demás. Esta rutina puede como inundar nuestras vidas y esa inundación no necesariamente nos permite alcanzar grados de sensibilidad mínimos requeridos para poder nadar, ¿no? en esas aguas que van a abrir puertas de la percepción. Y además a veces el temor de que si uno
se abre a eso, no va a vender, no va a generar dinero. No, bueno, ahí ya tenemos para otro programa el tema de la comercialización del arte. Yo me refiero más a una cosa más personal, no de bajar línea, no de no hay que vender, no hay que vender porque todos necesitamos de algo, hay que sobrevivir, y si podemos sobrevivir de nuestros talentos, yo creo que la quintesencia de la felicidad se logra cuando uno sobrevive en base a sus talentos, a sus posibilidades, ya sean artísticas, físicas, lo que venga, no solamente a crear, sino a hacer lo que a uno le gusta. Yo siempre digo, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que tenés en la cabeza todo el tiempo? Y hay gente que en la cabeza todo el tiempo tiene, no sé, mira cómo está vestida la gente y ve si combina o no combina. Son como cosas normales que suceden. Ajá. Entonces, bueno, tal vez uno deba dedicarse a algo que tenga que ver con eso, con lo que le surge a uno, sin necesidad de tener que hacer, de esforzarse, tal cual. Ahí seríamos todos felices, cada uno viviendo, haciendo lo que le gusta, lo que le sale espontáneamente, lo que harías aún si no te pagasen. Entonces, evidentemente está esta necesidad de encontrar un punto de conciliación entre ese estado de lucidez, de visión, de sensibilidad creativa y aquel tipo de proceder que permita tener unos ingresos, tener una ganancia económica, tener con qué sustentarse. Y, a ver, si yo necesito fumarme un porro para crear, muy probablemente entre en choque con mi necesidad de estar atento a hacer determinada actividad con la cual gano dinero. No sé, si yo soy camionero, digamos, y si estoy re loco todo el día, es muy probable que me lleve puesta media ciudad y no podría realizar mi tarea. O de la misma manera, no sé, tal vez me desconcentra demasiado para hacer tareas cotidianas. Ya no te estoy hablando de poner en riesgo la vida de nadie. Es muy difícil ese camino. Tampoco creo que uno necesite necesariamente tener que entrar en estados místicos para crear. Digo, se puede hacer de todo. Uno se puede iluminar en determinado momento y después bajar esa información. No sé, hay un montón de caminos para lograr eso. Lo importante es poder encontrarse uno mismo en el sentido de dónde están, cuál es mi mejor. Voy a dar un ejemplo medio bobo, pero que sirve. Yo manejo hace unos 6, 7 años. Tengo 50 años, empecé a manejar de grande. En un momento me entero que el auto que tenía rinde mejor a los 120 kilómetros por hora. ¿No? Porque vos decís, qué raro. Yo pensaría que mi auto rinde bárbaro. 80. Claro, yendo de pasito, no exigiéndole. Bueno, tiene esa cosa de ese punto. En nosotros pasa algo parecido, digamos. ¿Cuál es el estado de ánimo ideal en el cual nosotros creamos mejor? No necesariamente es a 80, que sería bueno en la playa, tomándome una margarita, ¿viste? No sé, piensa una situación ideal en la que pensaría cualquier persona que parase en la calle y decís, ¿qué es lo que te encantaría estar haciendo ahora? Tal vez, viste, para entrar en contacto con la sensibilidad de uno mismo, uno necesitaría estar viviendo una situación trágica. Entonces estás viviendo una situación trágica y eso te pone en el estado de alerta óptimo. Entonces sería permitirse a uno mismo, independientemente de lo que pueda funcionar o no funcionar con los que te rodean, permitirse a uno mismo descubrir, por experiencia quizás, Sí. cuál es esa velocidad, cuál es ese Absolutamente. kilometraje, esa Esa velocidad en la que la maquinaria funciona en su mejor... Exactamente. Yo cuando me enteré de esto, a mí me rompió la cabeza, porque dije, claro, las cosas no son como nosotros creemos que son. Digo, yo no me vuelvo creativo estando en posiblemente mi máquina
rinda mejor en una situación absolutamente contraria a la que yo pienso que es mi situación ideal de rendimiento. Tal vez uno se pone inteligente y creativo bajo presión. ¿Cuánta gente que se pone inteligente bajo presión? Quino, perdón, Caloi. Caloi decía, mi musa inspiradora es la fecha de entrega. O sea, yo laburo bárbaro cuando me están diciendo, ¿y el dibujo? Y ahí, trum. Uno pensaría, no, el tipo tiene que estar en una cueva, claro, ¿viste? En el Mediterráneo. No sé. ¿Qué es lo que despierta la inspiración? ¿Qué no es inspiración? ¿Qué es lo que despierta el trabajo duro? Es interesante eso, incluso si uno quiere pensar políticamente. Como justo había empezado a leer un libro de fines del siglo XIX que se llama Noticias de ninguna parte, de William Morris, que es un socialismo utópico, una novela que se llama Socialismo Utópico. Sí. Entonces uno se pregunta cómo debería estar fundada una sociedad, todo el sistema incluso del trabajo, para que la creatividad y el espíritu pudiera florecer perfectamente y no se hallara siempre como bajo presión, siempre tiranizado, siempre como queriendo ser reprimido. Sí. Y resulta que es muy complejo aparentemente, porque uno podría pensar una situación óptima para lo que considera ser el común de los artistas o de la gente espiritual, sí, y resulta que termina siendo opresiva para otros, quizás. Claro, absolutamente. Y tal vez en una sociedad donde todo fluya y no hayan conflictos, no hay necesidad de arte. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, no es que está basado en algo que yo haya pensado, pero digo, tal vez justamente los disparadores más efectivos que tenemos, casi seguro, son los conflictos. Entonces, sin conflictos no tenemos necesidad de ponernos creativos, tal vez. Si la situación en la que vivimos es absolutamente ideal, bueno, no tenemos disparadores para crear, no tenemos impulso creativo. Los escollos en el camino son los que nos piden más y más y más, y da algo, decía algo, tira algo. Esto que hablábamos antes de las instituciones y la formación. Absolutamente. Que hay de las más variadas, ¿no? No necesariamente uno imaginar ese tipo de escuelas casi servicio militar, pero aún a veces esa presión en la educación, quizás por contrapartida, termina generando grandes expresiones libertarias. Absolutamente, absolutamente. Es así, es así. No digo que trabajan desde esa función, pero que producen ese resultado casi sin dudas. Al menos en una minoría, pero... Pero está bien, pero las minorías, los grandes cambios surgen de minorías. En algún momento llegan a ser masivos y ahí es donde se produce el gran cambio. Pero el germen de eso surge desde la unidad, te diría, ¿no? Ni siquiera una minoría. Esa unidad necesita, factores sociales externos a él o a ella como para convertirlo, para que sea una bola de nieve. Pero sí, siempre el fusible que salta no es... El fusible que salta no es la mayoría, eso seguro. Entonces yo siento, como ya estamos en los minutos finales, siento que de esto, que es una cuestión abierta que estamos dejando, porque también es difícil. Y justamente veo la importancia de ser cuidadoso con la propia experiencia, sí, con lo que uno siente que funciona bien para uno, ser cuidadoso a la hora de querer generar unas condiciones para los demás, o un espacio para los demás, o una política para los demás. Sí, hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay mucha, es mucha la gente, hay que ser muy cuidadoso con los bajalíneas, ¿no? Con la gente bajalínea, que es así, de esta manera. No. Esta es una manera, bienvenida a esa manera, pero hay un montón de otras maneras. Ahora, no nos quedemos todos con una manera, porque si no, no hay diversidad, no hay nada. Hay una sola manera de hacer las cosas, que es una cosa ridícula, porque no, después
después de miles de años de cultura, de humanidad, sabemos que las cosas no son así. Entonces, para mí es siempre, a mí me gusta el concepto licuadora. Agarro, tenés algo que ofrecerme, perfecto. Agarro, lo meto en la licuadora, lo sumo y eso le va a dar un sabor, una textura, un color, un lo que venga a ese licuado. Pero licuadora, vos puma, la licuadora, vos me ofreces algo, me das algo, me abrís una puerta, me das un conocimiento, me haces ver una luz, lo que venga a la licuadora y yo lo proceso como puedo, como quiero y lo sumo ese condimento a mi trabajo. Yo, cada uno el suyo. Es como que eso lleva a esto que se suele decir respecto a la caridad o al amor, de dar sin esperar recibir nada a cambio. Pero es que dar sin esa necesaria expectativa de que el otro lo procese de determinada manera conforme a nuestro deseo. Yo lo diría sin esperar nada a cambio, lo que diría es dar con la esperanza de afectar. De afectar en algo. Afectar es una palabra que tiene como un poco de mala prensa, pero afectar en el buen sentido. Dar para afectar. Dar para brindar, más que dar. Brindar, poner a disposición algo. Vos lo querés, lo sumás a tu... Como si fuese un catering. A tu compendio. Absolutamente. Absolutamente. Un café. Nosotros cuando tomamos café, ¿qué tomamos? Café, este líquido que tiene este olor, este aroma, pero no necesariamente somos conscientes que es la sumatoria del agua más el café que le pusimos, más el azúcar que le pusimos, más alguna especia que tal vez alguien le puso. ¿Viste? Nosotros entendemos todo como una unidad, es como la música. La gente escucha música, ¿y qué escucha? Una unidad sonora que le viene y que la entiende y que le produce emociones. Pero salvo los músicos, la gente no es que dice, el teclado, el bajo, el esto, el otro. La música es un ejemplo perfecto de esto. ¡Prum! A mí me viene esto que me produce una sensación increíble. Un músico tal vez se da cuenta, claro, te produce una sensación increíble porque tenés este acorde que provoca determinada Entonces hay como emoción. un trabajo de técnico secreto, por decir así, que uno termina presentando para que sea parte, digamos, del banquete social, cultural, sí, y que cada uno le genere lo que tenga que generar su organismo. Absolutamente, esta es la historia de la humanidad. Bueno, lamentablemente a los fines de esta placentera conversación el tiempo ha finalizado para nuestro programa, pero aprovecho para agradecer a Miguel su visita, sus palabras, agradecerles a ustedes y despedirlos y esperamos que nos sigan en la próxima emisión.